Tiempo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a dar inicio entonces a nuestra penúltima clase del día de estos de este módulo 3 de los evangelios. Hoy tenemos una clase muy particular, espero yo le guste, pero vamos a dar inicio siempre pidiéndole al Señor que nos abra la mente, principalmente el corazón, que nos permita aprender un poco más de estas enseñanzas, de estos grandes autores que pues tuvieron una idea principal y era presentar a Jesús como una gran persona, como un gran mensaje. Creo yo que lejos de todas las cosas que nos damos cuenta en estos cursos, debería ser también nuestra misión poder presentar a este Jesús que es vivo, un Jesús que cambia vidas, un Jesús que cambia sociedades. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Padre bueno, quiero darte gracias otro día más, Señor, por tenernos aquí reunidos como hermanos. Tú que eres Padre y Madre, tú que eres la bondad infinita, tú que eres el amor infinito. Te damos gracias porque siempre nos sustenta, nos alimenta, Señor, nos impulsa a cosas grandes. Tú quieres que hagamos cosas grandes, Señor. Tú quieres que podamos mostrar tu rostro en esta tierra, en esta situación, en esta sociedad donde nos has puesto. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, ese que ya habita en nuestro ser, ese que ya nos impulsa, que siga derrumbando barreras, que siga rompiendo cadenas, que siga rompiendo muros para poder abrirnos a estas enseñanzas, que lejos de quitarnos la fe, lo único que pretenden, Señor, es poderte amar mejor, una fe más pura, una fe más sincera, una fe sin mucho artefacto, sin mucho accesorio para poder tener ese encuentro personal contigo. Todo esto, Padre bueno, te lo ponemos en tus manos para que lo transformes, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a tener una clase, como les dije, bien peculiar. No les quise mandar la presentación todavía porque no quería, no quería distraerlos, no quería que viéramos algo ahí. Miren, hoy, como les había dicho yo hace poco, nos quedan dos clases. Hoy vamos a ver un tema que se conoce como dentro de las peculiaridades que tiene el Evangelio de Juan. Hay muchas, pero me gustaría una específica porque ahorita en Semana Santa la hemos vivido y como yo siempre les digo, nuestro curso es desde la perspectiva bíblica. Al ser desde una perspectiva bíblica, nos interesa saber qué quiso decir el autor. Y como hemos visto a lo largo de estas 20 y pico de clases, eh, estos estudios no empiezan sino hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Tendrán unos 300 años tal vez de estar, 200 y pico de años, 300 años tal vez de estar empezando. A pesar de eso, se han descubierto grandísimas cosas. Hoy la manera de analizar los textos bíblicos es totalmente diferente a la que se analizaba allá con San Agustín, allá con San Ambrosio, con Santo Tomás, o sea, donde las ciencias bíblicas fueron cambiando. Hoy, Concilio Vaticano II, como se los leía la última vez, nos exige poder, ojo, nos exige más a los predicadores poder encontrar cuál es la intención del autor. ¿Por qué? Porque al ser palabra de Dios, si bien es cierto es palabra de Dios, pero es inspirada por Dios hacia hombres. Y estos hombres escriben en un lenguaje y en unas maneras literarias que se debe analizar. Es por eso que todos, si ustedes se fijan y toman otros cursos, por ejemplo, los que están llevando tal vez el diploma de predicación, verán que ahí se enseña teología y está muy bien. Una teología bastante seria, a mi parecer, bastante seria en el aspecto de que usan mucha exégesis para poder hacer teología. Y como yo siempre les digo, aquí no les quiero yo meter la teología, yo lo que quiero nada más es que sepan qué quiso decir el autor para que cada uno de nosotros podamos luego hacer la hermenéutica, o sea, la reflexión. Hoy es la clase 24, nos queda una tan sola clase que es el otro martes. Esta, como les dije yo, hoy es un tema muy importante y lo digo así porque
nosotros a veces la devoción la llevamos a otro límite y probablemente la devoción no tiene ni sustento bíblico, pero por un inconsciente cultural, ¿que es un inconsciente cultural? Es una tradición que se ha postergado años y años. No es que estamos rompiendo la tradición, ni mi intención hoy es romper la tradición para nada. Como yo les digo, hoy lo que yo quiero es que veamos qué quiere decir el autor. Vamos a analizar un pasaje, unos pasajes, vamos a analizar los cuatro, cómo se hace un análisis teológico, un análisis bíblico de un pasaje muy específico. Vamos a ver si realmente María, la madre de Jesús, estaba en la cruz. ¿Por qué quise desarrollar este tema? Porque es un pasaje el cual para la piedad religiosa es muy importante. Dudo yo que haya tanta iconografía como la hay para este pasaje. Y se hacen grandes predicaciones y uno dice, ¿y tendrá sustento bíblico eso? Pues hoy, como les digo yo, no es derribar nada de devociones. Lo que vamos a hacer es ver qué quiso decir el autor. Ya después, quien quiera creer, ya es cuestión de cada quien. Pero lo que queremos ver hoy es qué dice el autor. Por eso vamos a ver qué dicen los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, sobre las mujeres en la cruz. ¿Qué dice Juan sobre las mujeres en la cruz? Luego, era es la madre que habla Juan al pie de la cruz, ¿era María? ¿O quién era esta María o quién era este discípulo amado? Eso vamos a ver el día de hoy. Para eso vamos a hacer una introducción. Entonces, los cuatro evangelios muestran la crucifixión había un grupo de mujeres. Esto es bien importante porque desde que empezamos la primera o segunda clase que tomamos de este módulo 3 de los evangelios, yo les mostré unos criterios de historicidad, que son los criterios que se utilizan hoy en día para determinar si una escena realmente pasó o es una construcción teológica. Si es una construcción teológica, tenemos que entender cuál fue la intención del autor para poderla desarrollar. Si fue histórica, agarra mucho más peso. Entonces podemos predicar desde 2 líneas o 3 líneas. Eso es muy importante. ¿Por qué decimos que si había un grupo de mujeres es importante? ¿Por qué? Porque en los cuatro evangelios, ojo, no solo en Marcos, por ejemplo, la anunciación a María, la anunciación del ángel a los pastores, los reyes magos, son escenas que solo se encuentran en un texto. Entonces, este texto prácticamente no pasa lo que se conoce como el criterio de dificultad o el criterio de testimonio múltiple, pero en este caso sí se da el criterio de testimonio múltiple. ¿Por qué? Porque aparecen los cuatro evangelios, tienen muchas posibilidades de haber sucedido. Y ojo, es bien importante porque la mujer del primer siglo era vista como nada y que los cuatro evangelistas las tomen en cuenta para decir que ni los apóstoles estaban ahí y si estaban ellas, es que fue un hecho sumamente importante. Ellas estaban ahí, es una realidad. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Pues no eran unas simples curiosas. Estas mujeres eran las que caminaron con Jesús todo su ministerio en Galilea. Fueron esas mujeres que se encontraron con Jesús que caminó en Galilea, que Jesús la sanó, que Jesús la reintegró a la sociedad. Y como lo cuentan en diferentes los evangelios, ellos apoyaron muchas veces la causa de Jesús. Incluso cuando Jesús va a Jerusalén, estas mujeres no es que andan de curiosas, sino que andan apoyando al maestro y están ahí. Entonces, no son simples curiosas. Es un grupo de mujeres que dicen los evangelistas que están en la crucifixión. Ojo, estas mujeres, como les digo, eran las que habían seguido el ministerio de Jesús en Galilea. Pero, la tradición, ojo, la tradición suele colocar a María, la madre de Jesús, entre ellas. Entonces nosotros tenemos que irnos a ver qué dicen los evangelios. Yo sé que probablemente estas lecturas normalmente no la hagamos, aunque es sumamente sencilla, pero no la hacemos. Y por eso que yo quería que nos adentráramos en esta lectura. Como les decía, esta es una de las escenas más difícilmente que haya una escena más representada que esta. En casi todas las iglesias que vamos, en todo el arte cristiano, en la mayoría del arte cristiano católico, siempre se encuentra a María a la par de Jesús. En la parte de la iconografía religiosa, probablemente
reitero, es la escena es la escena que más se representa a nivel del arte cristiano. Por ejemplo, tenemos esta belleza, esta es una belleza, esta es la, esta es una representación de, ay, se me fue el nombre, hombre. Ay, se me olvidó, aquí la tengo. La representación de, ay, perdí, La ya se piedad, me, María. la piedad, correcto, es correcto, la piedad de Miguel Ángel. Sí. Esta es tan importante, imagínense, Miguel Ángel tenía 24 años, Miguel Ángel Bonarotti tenía 24 años, gracias Lupita por recordarme, ya me vino todo otra vez. Miguel Ángel Bonarotti tenía 24 años cuando desarrolló esta pieza. Dicen dicen hoy los estudiosos en arte que es tan perfecta que no se le puede hacer ni una tan sola objeción o ni un tan solo arreglo. Y lo que muestran es a María recibiendo a Jesús. Hay varias cosas que dicen los autores hoy en día que quiso mostrar Miguel Ángel. Por ejemplo, la cara de María, que es una cara de como una joven, pero a Jesús sí lo ve, sí se le nota como un hombre, ya un hombre mayor. Entonces uno dice, ¿por qué este desarrolló a María con esa cara tan joven? Lo que muestra es que lo que dicen muchos estudiosos del arte, que lo que quiso mostrar era que el amor de madre siempre es joven, siempre se renueva, siempre es esa juventud que tiene hacia el hijo. Entonces, independientemente de lo que sea, esta fue una obra que Miguel Ángel fue encomendada por un, por un monseñor y se la encomendó un año antes. ¿Y por qué? Porque él la quería poner en su tumba. Entonces, este señor, Miguel Ángel, lo hizo 2 días antes de morir, 2 días antes del periodo que le habían dado para poder cumplirla. Lastimosamente, el cardenal pues ya había muerto. Pero esta pieza estuvo en el sepulcro del cardenal 200 años, 2 siglos prácticamente. Después se quitó del sepulcro y se llevó para la capilla Sixtina, la capilla de Pedro. Entonces, vemos esta hermosura que podemos ver acá, que está sumamente perfecta. Es más, es tan perfecta que dicen que nadie creía que Miguel Ángel la había desarrollado. Y fue tanta la enojura que un día vino él y en esta franja, en esta franja que se ve por acá, él vino una noche de enojura y dijo, Miguel Ángel Bonarotti hizo esta pieza. Es la única pieza que tenemos hoy en día firmada por el mismo Miguel Ángel. O sea, tiene tanta historia, es hermosísima esta pieza. Entonces, como les decía, es parte de la iconografía cristiana. Esto, el ver a María ahí en la cruz, es de la parte de la tradición, la llevó a que la llamáramos la dolorosa. ¿Mm? La dolorosa, ese título se empezó a dar desde la tradición. En su honor se han compuesto oraciones, himnos, poemas, que no se ha hecho en base a esa imagen de la dolorosa. Pero nos preguntamos hoy, y es la clase de hoy, ¿realmente pasó esta escena? ¿Realmente pudo, pudo haber sucedido esta escena? O sea, ¿tiene algún sustento histórico? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso, como les dije, nos tenemos que ir, este es como un resumencito de lo que debería de hacer cualquier estudio de la Biblia. Nos vamos a ir al Evangelio de Marcos. Y vamos a ver qué dice Marcos en el capítulo 15, entre los versos 40 a 41. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el pequeño, y de José, y Salomé, que le seguía y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Por ejemplo, acá Marcos nos menciona de 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y Salomé. Aquí menciona, reitero, 3 mujeres. La rara para nosotros es Salomé. ¿Por qué? Porque sabemos que Santiago pues aparece entre los discípulos. María Magdalena lo mismo, pero la desconocida para nosotros es Salomé. Y da la peculiaridad que Marcos nunca menciona a María, la madre de Jesús, mostrándonos que María, para Marcos, para la escena de Marcos, nunca estuvo. Y como ya sabemos,
los estudiosos cuando quieren estudiar al Jesús histórico, o sea, el Jesús del que anduvo en la tierra, casi siempre se van con el Evangelio de Marcos. Entonces ya Marcos descarta que María haya estado al pie de la cruz. Habla de tres mujeres. Habla de María Magdalena, habla de María, la madre de Santiago, y habla de Salomé. Y y no que no la conocía, porque en muchas escenas Marcos menciona a María. Por ejemplo, en Marcos 3:31, cuando dice, tu madre y tus hermanos están aquí, y Jesús le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O cuando de repente dicen que los parientes de Jesús, su madre, María, y habla de las otras personas. Entonces, no es que no conocía, claro que sí la conocía. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Recordemos que cada autor escribe para una comunidad. Probablemente en la comunidad de Marcos, en esta comunidad romana, Salomé, María, la de Santiago y María Magdalena, entre otras, eran como las más reconocidas. Y es por eso que él les quiere dar ese sustento en el pasaje, pues. Y como formaban parte del movimiento, entonces él las agarra y aparte que habían estado ahí en la crucifixión, entonces les da ese peso. Ahora vamos a ver qué dice Mateo. Mateo toma una escena similar. Mateo viene en 27, 55, 56, dice, habían ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirles, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Como podemos ver, también Mateo deja tres mujeres, pero reemplaza a Salomé, que Salomé la conocía solo Marcos, y coloca a la madre de los Zebedeos, o sea, de Juan y de Santiago. Recordemos los Bonerges. Este autor tampoco menciona a María, la madre de Jesús. Van dos evangelistas, y esto, ojo, estoy agarrando textos bíblicos y los estoy leyendo. Ninguno de ni Mateo ni Marcos menciona que María estuvo al pie de la cruz. Ahora vamos a irnos a Lucas. Por excelencia, Lucas es el evangelista mariano. Este es el evangelista más mariano que hay por todas las escenas en las que coloca a María. Este tiene 10 pasajes mostrando a María. Veamos, recordemos los pasajes en los cuales aparece María en el Evangelio de Lucas. Primero aparece en la Anunciación, en Lucas 1, 26, 28. Luego aparece en la visitación, Lucas 1, 39, 45. Luego aparece en el canto del Magnificat, Lucas 1, 46, 56. Luego aparece en Lucas 2, 1, 7, que este es el nacimiento de Jesús. Luego aparece en la visita de los pastores, que este es Lucas 2, 8, del 8 al 20. Luego en la presentación del templo, en Lucas 2, 22, 24. Luego en el encuentro que se da con el viejo Simeón y la y esta Ana. Luego lo vemos en Lucas 2, 39, 40, que es el viaje de regreso a Nazaret. Luego lo vemos en el Lucas 2, 41, 50, que es cuando Jesús está en el templo. Y luego en la última escena que vemos es en el viaje de regreso a Nazaret. Como podemos ver, hay 10 escenas en las que aparece María en la infancia. Incluso nosotros que sabemos que el Evangelio de Lucas fue escrito perdón, que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles son de la misma pluma o del mismo autor, veamos cómo en Hechos de los Apóstoles también la pone. Miremos Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, ojo, la madre de Jesús y de sus hermanos. Esto fue después de la resurrección del Señor. Y aparece ese pasaje en la cual dice que las comunidades se manejaban con un mismo espíritu. Como podemos ver en estos dos libros, que es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, María aparece 11 veces, sin contar todas las otras, ¿verdad? Que esas son como las más importantes. Pero cuando vamos a ver el pasaje de la crucifixión, estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea, ojo, a distancia. Lucas 24:10. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago que estaba con ellas. Siempre, si se ven, continúa la dinámica de las tres mujeres. A diferencia, es que ya no está
Elena está la hija, la mamá de los Zebedeos, sino que quien aparece es Juan. ¿Quién es Juana? No sabemos. Entonces, para mostrar que tal vez para la comunidad era bien importante Juan. Como podemos ver, podemos sacar primeras conclusiones, es que según los testimonios literarios más antiguos, ojo, más antiguos, recordemos que Marcos escribe en el 70, Mateo y Lucas en el 80 y Juan hasta después que se escribe en el 90, en los primeros testimonios literarios no aparece María en la crucifixión. ¿Por qué? Y esto es una de las hipótesis que han desarrollado los evangelistas y yo creo que ya a estas alturas ustedes, lo que voy a decir no se les va a hacer nada complejo porque ya lo hemos visto. Es más, compartimos un video la vez pasada de eso. Porque María no acompañó a Jesús en su caminar, en su ministerio. Y es entendible. Yo creo que es sumamente importante entender por qué no lo hizo. Hoy sabemos que no lo hizo porque María era una mujer muy, muy religiosa. Era una mujer muy entregada a Dios, una mujer sumamente nacionalista, o sea, una mujer devota a Dios, jamás no poder. Imagínense esto, nosotros hoy, bueno, tal vez ustedes no, porque pues hemos estudiado ya más de 4 meses esto, pero cualquier creyente hoy cree que como Jesús sabía todo, María tenía que saber todo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado esos apócrifos, por ejemplo, el evangelio apócrifo del proto Santiago, que muestra como que María ya estaba concebida desde el nacimiento para que fuera grande. Incluso de la manera como desde los 3 años se fue al templo, fue alimentada por palomitas, por ángeles y toda la cuestión. Y cuando cumplió 12 años, todo lo que sucede, pues. Entonces, gracias a ese evangelio, que es un evangelio apócrifo, reitero, apócrifo, muchas de estas ideas se han metido a la cristiandad. Pero hoy sabemos que pues María no conocía el ministerio de Jesús. Jesús fue un desarrollo, una evolución progresiva, una evolución hasta llegar al punto de darse cuenta que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios. Pero para María no fue fácil. Entonces, como lo muestran, ojo, lo muestran los sinópticos, la familia de Jesús nunca creyó en él. Entonces, por esa razón, hoy sabemos que María no pues, estuvo en la cruz. María, lastimosamente, cuando Jesús moría, María estaba en Galilea, a 130 kilómetros de distancia. Esto es lo que muestran haciendo una lectura, como que dice una lectura de lo que dicen los evangelistas, de los tres evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas. Hasta acá, los tres coinciden, los tres muestran esta realidad, y es por eso que Lucas, después en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 versos el 12 al 14, muestran que ya está María con ellos. ¿Pero por qué? Porque María ahí María tuvo una evolución, un encuentro con el Señor resucitado. Y son un montón de cosas ahí que se tendrían que ver, pero lo podríamos ver de repente en un curso de Cristología. Esto es lo que se enseña en Cristología. No es que se enseñe otra cosa en Cristología, perdón, Mariología. Lo que se hace en la Mariología es estudiar a María en cada evangelio. Y el evangelio más duro para estudiar a María es Marcos, porque lo que hace Marcos es todo lo que hemos visto, pues. O sea, nunca aparece nuestra Madre ahí. Mateo ya la muestra un poquito diferente, pero igual, las escenas más importantes nunca están. Igual Lucas, pues. Entonces, y como hemos visto las imágenes, las escenas de la infancia son construcciones para mostrar que Jesús es más grande que Juan el Bautista. Eso lo vimos en un díptico, pusimos en un par de columnas cómo se mostraba a Jesús encima de Juan el Bautista, mostrando que esas escenas nunca, pues, no sucedieron. Como les dije, esa es parte del Jesús histórico. Si algún día hacemos un curso de Jesús histórico, podremos adentrarnos a esas situaciones. Entonces vamos a ver cuál es la innovación de Juan, del evangelista Juan. Miren lo que hace Juan en el capítulo 19, versos 25 al 27. Junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí hay un error. El texto no tiene comas. Yo cuando estaba typeando le puse las comas y fue un error.
Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dice su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo la acogió entre los suyos. Unos dicen, nuestras Biblias dicen, se la llevó a casa, pero en griego no dice eso. En griego lo que dice es eidía, perdón. Y eidía, si hacemos un análisis interno del Evangelio, lo que muestra es que es entre sus pertenencias, o sea, entre lo que es suyo, pues. No, no es que se la llevó a su casa, como dicen unos oicos, y no es eso. Eso es una mala traducción, pero no nos interesa meternos en ese tema ahorita. ¿Qué pasa en Juan? El texto plantea varias interrogantes desde el punto de vista histórico y literario, y aquí es aquí donde vamos a meternos. Dice primero que junto a la cruz, dice primero, junto a la cruz, ojo, y reitero esta posición, junto a la cruz, o sea que está la cruz aquí y a la par de la cruz están ellas. Junto a la cruz habían unas mujeres y habla de María, y reitero, no habían comas en el texto. El texto es corrido y dice, María, dice, el texto corrido dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Esto, al no tener comas, hace que muchos autores, y puede ser que les dé risa, pero así sucede, pues, o sea, cuando estudian Biblia, o los filólogos y los estudiosos, los biblistas, lo hacen así, pareciera que solo hubieran dos mujeres, porque si uno lee el texto, esto es como se le conoce como aposición, porque lo que dice es que junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre. Entonces, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí mostrará como que su madre, solo hay dos mujeres, su madre y la hermana de su madre. Y después viene María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces muchos dicen, no, aquí lo que hay son dos mujeres, la madre y la hermana de la madre. La madre que se llama María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, muchos estudiosos dicen que ya está casi descartada, pero es bueno que ustedes sepan que siempre se pensó en dos mujeres, su madre y la hermana de su madre. Es decir, su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Qué hace pensar esto y cuáles son las dificultades que tenemos aquí? Pensar que María enviudó y se volvió a casar con este tal Clopas y que María Magdalena era la tía de Jesús. Eso es improbable, muy difícil que se dé, porque se le puede, de María Magdalena se ha dicho hasta que fue mujer de Jesús, pues, o sea, tantas cosas nunca, pero nunca se ha dicho que fue tía. Entonces, son dificultades que ya los estudiosos las han hecho a un lado. Otra propuesta es que habían tres mujeres. Y aquí tenemos una que ya se va acercando. Tenemos a su madre, tenemos la hermana de su madre, o sea, la mujer de Cleofás, y tenemos a María Magdalena. ¿Qué pasa y por qué no podemos aceptar esta hipótesis de las tres mujeres? Porque es improbable en un 99,8%, por decir así, de que en una familia, hoy podemos decir sí, porque hoy hay mucha gente que se llama, por ejemplo, tengo unos conocidos que se llaman Víctor Josué, Víctor Gabriel, Víctor no sé qué, Víctor, tienen el mismo nombre primero y el segundo no. Pero en el tiempo de Jesús no habían segundo nombre y no habían tampoco apellidos. Recordemos que ellos se decían, por ejemplo, Jesús Bar Yosef, o sea, Jesús hijo de José. Para eso, o Jesús de Nazaret. Esa era la manera como se mencionaba. No es que decía Jesús Antonio de la Ribera, no sé qué cosas, no es como el tiempo nuestro, ¿no? Tenemos que sacarnos las categorías del tiempo nuestro e irnos a esas. Entonces era muy difícil, improbable, que un padre le pusiera el mismo nombre a dos mujeres o a dos hombres. ¿Por qué? Porque a las dos les iban a decir María, en este caso, obviamente sabemos que Joaquín y Ana no son nombres históricos, sino que salen del apócrifo. Pero para dar un ejemplo, María Bar Joaquín, y la otra se llamaba María Bar Joaquín, entonces, ¿cuál es la María? Pues eso es sumamente improbable. Hay una dificultad que no pasa, pues. La siguiente hipótesis, la siguiente postura es la que habían cuatro mujeres, que esta es la que más aceptan los estudiosos y es la más reconocida. ¿Quiénes estaban? Estaba su madre, estaba la hermana de su madre, estaba María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
aquí ya va cayendo todo por su peso. Aquí se cree que habían 4 mujeres. Esta es la postura más probable. Esta es la postura más seguida por los biblistas, como les dije. Aparte de eso, hay una peculiaridad y es que Juan rompe con la idea de que habían 3 mujeres en el sepulcro, en la crucifixión. ¿Por qué? Porque ya vimos que tanto Marcos, Mateo y Lucas nos hablan de que habían 3 mujeres, pero Juan mete una cuarta mujer. Entonces rompe la tradición que se venía hablando de eso. Y aparte de eso, rompe la tradición de que, sí, de que su madre en este caso María, pues estaba en la cruz. Entonces, en los sinópticos no aparece, pero Juan hace esa innovación. Metió una cuarta mujer más y la mete a la madre de Jesús. Ya hemos visto el tema de cuántas mujeres habían en la crucifixión, pero hay otro tema, como les dije aquí dice junto a la cruz de Jesús, junto a la cruz de Jesús. Que diga junto a la cruz de Jesús nos hace pensar de que las mujeres estaban ahí, en la cruz. Pero eso es bien, bien, bien improbable, sumamente improbable. Y eso lo vemos también en los sinópticos. Miren lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. En los pasajes que vimos ahí, ustedes pueden leer y siempre van a decir, desde lejos, desde lejos. Si nos vamos, sí, no me voy a regresar, pero el pasaje que les mostré de Lucas dice desde lejos y les enseñé, sí, mejor me voy a regresar para que lo veamos un poco. Vamos a ver, para que veamos esta parte de aquí, que necesito que nos quede claro esto, porque es bien importante. Aquí está, aquí está. Entonces, lo que muestra, por ejemplo, esta escena, agarrarle que no era, bueno, no importa, pero lo que les quería mostrar es que en Lucas, y ustedes lo van a ver en la PDF que les mande, la imagen aparece que desde lejos miraban a Jesús crucificando, lo estaban crucificando desde lejos. ¿M? En el caso de Juan, voy a regresar donde estábamos, perdón, ahí está, ok, desde lejos. En el caso de Juan dice junto a la cruz. Entonces esto es algo sumamente difícil, muy, muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Entonces me dirán, Roger, ¿por qué es difícil? Nos han llegado, miren, en el tema bíblico están las fuentes bíblicas, que son la Biblia como tal, y están las fuentes extrabíblicas. Fuentes extrabíblicas son las que nos han ayudado a descubrir que muchas de las cosas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, no sucedieron como tal, y que lo que muestran es una idea teológica o algo más de lo que realmente pasó. Si nos vamos a una fuente extra bíblica de la época, tenemos que agarrar a estos dos historiadores. Agarramos a Suetonio. Este brother desarrolló un libro que se llama La vida de los 12 Césares. En uno de ellos, cuando estaba hablando de Tiberio, él cuenta que en el siglo I los romanos no permitían ni por cerca que los familiares o amigos del condenado se acercaran durante la agonía. Miren, para nosotros hay que hacer, y probablemente yo el otro martes lo explique mejor. Voy a ver si me queda tiempo para explicarlo. Voy a explicar la arqueología, una arqueología de la crucifixión. O sea, voy a tratar de mostrarles cómo era la crucifixión. La crucifixión de Jesús fue rápida, pero cuando una persona era crucificado, podía durar hasta 7 días ahí. ¿Por qué? Porque era hasta que se quedaba sin aire. Era la tortura más dura que había. Hasta 7 días en agonía, porque lo que lo mataba no era la hemorragia de los clavos ni nada de eso, no. Lo que la mataba era la asfixia, que la persona al tener los brazos estirados, había una compresión en la caja torácica y eso hacía que el crucificado no pudiera respirar. Y es por eso que cuando en los evangelios cuentan que se acercaba la hora, dice, de la preparación, entonces le pidieron a los soldados romanos que le quebraran las piernas. ¿Para qué? Al quebrar las piernas, ellos no pueden, con los pies así, lo vamos a tratar de ver el otro martes. Con los pies amarrados, ellos se empujaban para respirar un poco más.
Al quebrarle las piernas, ellos no pueden tener esa fuerza para exhalar aire. Entonces lo que pasa es que se va asfixiando más rápido. Entonces, Suetonio cuenta que ningún familiar podía acercarse. Otro que cuenta de esto, que es Tácito, cuando habla de los anales de Roma, él cuenta que en el siglo I los familiares del condenado tampoco podían acercarse al prisionero, ni mucho menos mirarlo por un lapso de tiempo. O sea, el que estaba condenado a la crucifixión no volvía a ver a su familia. Y cuando lo veía la familia, la miraba desde lejos, porque ellos no podían estar cerca de la cruz. Y ojo, en muchos casos tampoco enterraban a su familiar, como en el caso de Jesús, que no es enterrado como lo cuenta Juan, es enterrado como lo cuentan Marcos. Esto es sumamente interesante. También sabemos que durante el reinado de varios emperadores estaba prohibido acercarse al cadáver del crucificado. Ojo lo que les digo. Es por eso que terminan, quien termina enterrando a Jesús es un enemigo de él. Un enemigo que Mateo lo va a convertir en discípulo, igual que Lucas e igual que Juan. Pero sabemos que probablemente quien enterró a Jesús fue José de Arimatea, que era uno del Sanedrín, uno de los que condenó a Jesús. Entonces, un enemigo de Jesús. Entonces, ya sabemos que cuántas mujeres habían, pues para los sinópticos habían 3, para Juan habían 4. ¿Dónde estaban las mujeres? Para los sinópticos estaban lejos, como dice la historia, que así sucedía, y para Juan estaban al pie de la cruz. Y entonces, ¿qué hacían esas mujeres, pues? O sea, qué estaban haciendo? Para Mateo, Marcos y Lucas solo miraban, porque miraban desde lejos. Para Juan, hablaban con Jesús. Otro hecho que es improbable por lo que les acabo de mencionar. Cuando un crucificado, con una persona que estaba en la cruz, al estar en ese amarrado, como les dije, hoy la medicina, ojo, hoy la medicina dice que la persona que moría crucificada moría por asfixia. Entonces imagínense esa persona luchando por poder respirar un poquitito de aire y era imposible que pudiera gastar ese poquitito de aire hablando con alguien. Uno. Dos, Jesús como iba tan destartalado, era mucho más improbable que pudiera hablar con alguien. Entonces, esta postura de que estaba hablando con Jesús es muy difícil de aceptar porque la medicina hoy dice que es imposible, pues, porque el crucificado estaba completamente casi muriendo y tratando de sacar sus poquitos de aire para poder no morir tan rápido. La segunda conclusión entonces que sacamos es que Juan cuenta una escena que es improbable, muy improbable de que haya sucedido. Modificó completamente la tradición. Miren lo que hace Juan. Coloca a su madre en el Calvario en contra de la tradición, porque la tradición no la pone ahí. Coloca al pie de la cruz a las mujeres en contra de las prácticas romanas. O sea, lo que menos le importa es cómo hacían los romanos. Él la pone ahí, no pasa nada. La coloca hablando con Jesús en contra de las prácticas, en contra de lo que dice la medicina. Entonces, todo esto pensar que María en la cruz no es un hecho histórico. Al darnos cuenta de que María no es un hecho histórico en la cruz, entonces se trata de una imagen simbólica, de una figura simbólica creada por Juan para mostrar algo. Juan pretende mostrar una idea teológica y es aquel meollo. Eh, y es importante que sepamos esto. Ahorita hace poco, el año pasado, hubo un encuentro de predicadores a nivel aquí de Honduras o aquí en Tegucigalpa y el lema era María Predicadora. Y cuando yo veo el lema, digo yo, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que no pasó así. Obviamente pasó después, y después es una realidad, eso es inevitable. María se convirtió, pasó el cristianismo y eso la llevó a ella a impulsar las primeras comunidades. Pues entonces, uno de los temas era que un tema mariológico era María el pie de la cruz. Y le sacaron tantas revelaciones hermosas, pero el predicador, que en este caso es Manuel Tenjo, yo lo miraba que él daba muchos indicios de que esas cosas no pasaban, pero los hermanos que estaban ahí jamás creo yo que lo entendieron. Pero él siempre quiso, yo
porque yo miré eso por Facebook y él siempre quiso dar a entender que María era una figura. Incluso se la pueden preguntar a él y él se los va a contar. Es una figura teológica. El hecho histórico como tal no pudo haber pasado. Cuando ya sabemos que es un hecho no histórico, entonces lo que hacemos es sacar la idea, qué quiso decir el autor. Y es a la que nos vamos a meter acá. Hoy los exegetas, los estudiosos, dicen que, los estudiosos bíblicos dicen que hay tres propuestas, tres soluciones. Primero, la interpretación moralizante, o sea, desde la moral. Esta interpretación, aquí está el texto, como lo pueden ver, ya lo hemos visto, fue seguida y fue propuesta por San Atanasio en el siglo IV, por San Epifanio en el siglo IV, por San Crisóstomo, el predicador de los predicadores, el siglo IV. San Crisóstomo se llamaba Juan y le pusieron Crisóstomo por la manera de predicar. Crisos de oro y tomos de boca de oro. Así comenzó este gran predicador. San Agustín en el siglo V, Santo Tomás en el siglo XIII. Todos estos y un montón de más apoyaban esta interpretación. ¿En qué consiste la interpretación moralizante? Es que muestra la mujer o María en la cruz como una piedad filial. ¿Qué quiere decir esto? Que como Jesús, hay que entender, la vamos a entender ahorita, como Jesús, según esta gente, según estos autores, era el único hijo de María, Jesús no podía morir, porque si María había quedado viuda, porque José ya había muerto, porque José no vuelve a aparecer desde los inicios, y María tenía un solo hijo, Jesús no podía eh, morir sin dejar a su madre con alguien. Es por eso que la deja con su mejor discípulo, con el discípulo amado. O sea, Jesús, imagínense a Jesús con el dolor que le causaba su muerte, no se podía ir sin dejar a su madre con alguien más que la cuidara. Esto dio origen a la leyenda de que María se había ido a Asia Menor. Incluso en Asia Menor había una iglesia que era la Teococos, o sea, la Madre de Dios. Teococos es Madre de Dios, que ya la acaban de restaurar, pero eso dio la idea de que María se fue con Juan, que en ese tiempo se creía que Juan era el discípulo amado. Esta idea es muy difícil de entender, de aceptar. ¿Por qué? Porque nos muestra como que Jesús no, pues, aparte de todo esto, se, se olvida del contexto, porque hace entender, si ustedes se van un poquito más adelante, dice, después de esto, sabiendo Jesús, que a todo esto de cumplido expiró, o sea, como que la misión de Jesús, al final, era dejar a María con el discípulo. Pues. Una vez que pasó esto, puede irse. O sea, la misión de Jesús era eso. Entonces, esto es sacar el texto de contexto. Claro, el símbolo de la madre, ojo, el símbolo de la madre es María de Nazaret. Esta interpretación moralizante ya muy poco se usa, muy poco se usa. Pues porque sabemos que muy probablemente, ojo, muy probablemente, lo digo así, Jesús tuvo más hermanos, entonces los otros hermanos se encargaban de María, entonces son tantas cosas que suceden aquí. Esta interpretación moralizante, pues, no la terminamos de aceptar. Luego tenemos, pero ojo, es una de las tres y es válida. La interpretación mariológica, que es la que vino a dar Manuel, por ejemplo. No me voy a meter a la teología de la mariología, para nada. Es hermosísima, tengo que decírselo, es hermosísima, pero no es mi intención en este momento. Vamos a entender la interpretación mariológica. Esta interpretación mariológica es la que pretende enseñar de que la madre, que está al pie de la cruz, es María. Esta propuesta eh, la secundó un monje belga, Ruperto de Deutsch, en el siglo X. Ojo a lo que les digo, en el siglo X. ¿Cuál es la idea de la propuesta? Que Juan quiso enseñar que María debía ser considerada como la madre de todos los cristianos. Perfecto. Por eso, y hemos escuchado en un montón de prédicas, que ser cristiano es aceptar a su madre. Entonces la nombra madre espiritual de toda la iglesia. Y que todo buen cristiano debe aceptarla y venerarla. Es por eso que
Juan Pablo VI la nombra madre de la iglesia allá en el Concilio Vaticano II. Hoy sabemos que el Concilio Vaticano II se le conoce como la madre de la iglesia y pide que todos los cristianos evoquen ese título. La crítica que le hacen los estudiosos es pensar que el evangelista creó esta escena para que los cristianos en un futuro tuvieran una devoción por María. Esto hace pensar que el evangelista tenía una alta estima por María, pero no puede ser así porque si analizamos, hacemos un rastreo de las 4 veces que aparece María o la madre en el Evangelio de Juan, pues aparece muy mal parada. En las bodas de Caná, por ejemplo, lo que dice es, la llama madre. Ese es en las bodas de Caná. En el capítulo 6 la llama ojo, la llama, prefiere llamar al padre. Dice, este es el hijo del carpintero José. Y ahí está su madre y sus hermanos. Entonces, prefiere llamar a José por nombre que llamar a María. Y en la crucifixión que la llama madre. Sabiendo esto, se nos hace un poco difícil poder creer, pero ojo, es muy aceptada y la interpretación es muy bonita, es muy aceptada. Por ejemplo, a mí me gusta creer que María es madre de la iglesia y es mi madre, eso yo lo tengo claro. Pero es bueno que sepamos que tal vez no fue esa la intención del autor. Por eso les digo, es muy bonito y yo lo puedo creer así. Pero, y por eso hablo con mi madre y ella es mi compañera y todo, pero la intención del autor probablemente no fue esa, que es lo que nos interesa en la clase de hoy. Y hoy reitero, madre le podemos decir y podemos creer que es la madre de la iglesia sin problema alguno. ¿Cuál dicen los estudiosos que puede ser la más correcta? Esta es la interpretación eclesiológica. Eclesiológica es todo lo referente a la comunidad, o sea, a la iglesia. A mí me gusta mucho esta también. Esta interpretación propone que la madre pretendía hacer un mensaje sobre la comunidad, un mensaje sobre la iglesia. ¿Por qué piensan esto? Porque miren, en la comunidad de Juan hay un problema. Hay un problema y es la riña o el pleito que hay entre dos comunidades. Y como cuando habla del yo soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, cuando habla del buen pastor, él dice que tiene otro redil y que espera que en algún momento ese otro redil se une en uno solo. En el Evangelio de Juan, Jesús siempre está buscando la unidad. Había un problema en Éfeso. Habían dos comunidades. Una era la comunidad de Pablo, que era más la línea abierta, y otra es la comunidad de Pedro, que era la comunidad más judeocristiana. Entonces dicen estas personas, esta interpretación surgió allá por el siglo IV después de Cristo. Entonces dice esta interpretación de que la madre es la comunidad y por eso después se le entrega al discípulo amado para que las dos comunidades vivan como una sola. Esta propuesta fue dada imagínense, por San Ambrosio en el siglo IV y por San Efrén, entre otros, en el siglo IV. Desde el siglo IV se viene postulando esta hipótesis. ¿Cuál es la propuesta? Al llamarla madre y no María, nos muestra que no es una figura individual, o sea, no es una persona, es una comunidad, es un grupo de gente. La madre sería una figura colectiva y a quien corresponde a la comunidad judeocristiana. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús es el judaísmo. Jesús fue judío. Entonces, los judeocristianos simbolizan su madre y el discípulo amado simboliza la comunidad nueva, la comunidad gentil, la comunidad de los cristianos gentiles. Por eso es que pone dos personajes en la cruz. El discípulo amado como la comunidad gentil y la madre como la comunidad judeocristiana, mostrándonos que Jesús antes de morir desea que su madre, que es el movimiento judeo-cristiano o judíos,
vivan en una sola con el discípulo amado, mostrando que los judeocristianos, o sea, la madre deben acoger y aceptar la comunidad cristiana como un hijo, y la comunidad gentil debe honrar a los judíos como una madre de donde procede. Esto lo ponen en la boca de Jesús como su último mandato. Imagínense, y me ponía a pensar yo cuando preparaba esta clase, el holocausto, tantas guerras, las cruzadas, tantas guerras que hubieron en aquel tiempo por matar a los judíos, porque se creía que los judíos habían matado a Jesús. Hoy sabemos que los judíos de alguna manera sí apoyaron, no los judíos, las autoridades, apoyaron, pero quien termina matando a Jesús fue el Imperio Romano. Pero imagínense que el deseo que pone, el deseo que pone este evangelista en boca de Jesús antes de morir es que todos vivan en unidad. Es por eso que cuando están en la cruz y está la escena de Juan 23-24, aquí la voy a leer, Juan 19-23-24. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba hasta abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos suerte a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se repartieron mis vestidos y se han echado a suerte mi túnica. Si se fijan, la túnica no tenía costura y no la rompieron. Dicen los estudiosos que este es un indicio para mostrar que al evangelista le importa mucho la unidad. Hoy nosotros nos andamos peleando con nuestros hermanos evangélicos. Hablábamos hace un momento con David de Luis Toro. Y a mí esa riña, antes yo hacía apologética, ahora no me interesa hacer apologética, la verdad. ¿Por qué? Porque si yo entiendo este pasaje y yo entiendo el deseo de Jesús, realmente su iglesia nunca tuvo que verse separada. La iglesia debería ser una sola unidad que jale parejo, que jale buscando a Jesús. Ellos, y digo de los hermanos evangélicos, no han entendido, ellos todavía no han entendido más esto. Por lo menos nosotros los católicos no nos hemos separado tanto, pero el evangélico tiene 34.000 denominaciones, 34.000, y todo porque no concuerdan los pensamientos. Se prevé un cisma con la iglesia alemana católica. Yo dudo que pase eso. La iglesia católica tiene que abrirse un poco más, buscar siempre la unidad, porque recordemos que para el evangelista Juan, el último mandato de Jesús es buscar la unidad con el que piensa diferente, la unidad con el que no me agrada, con el que lleva otro movimiento. Es la unidad, no es buscar uno solo. Con esto a mí en lo personal me convencen las 3 interpretaciones, agarro un poquito de cada una de ellas, pero si me toca predicar de algo, me gustaría predicar de la eclesiológica, me gusta muchísimo a pensar en la unidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este texto? Y con esto vamos a finalizar. Primero, que la Virgen María nunca estuvo en el Calvario. La madre del Evangelio de Juan es una figura teológica para darnos una enseñanza. La podemos hacer desde la enseñanza moralista. Yo les expliqué por qué no la aceptaría. Desde la enseñanza mariológica, o sea, mariológica es la que tiene a María como la figura central. Y yo, que estudio el Evangelio de Juan y que veo que Juan es eminentemente cristológico, se me hace difícil pensar de que la escena más importante, que es cuando Jesús entrega su espíritu, era mariológica. Como les digo, es una postura que yo sustento y la tengo con ese fundamento, porque reiteremos que Juan nunca habla del reino, porque Jesús es el reino. Ajá, y la escena más importante no le importa hablar de Jesús y ir a hablar de María. Creo que es un poco difícil de aceptar eso. Para mí. Me encanta la idea de que Jesús pone como orden final vivir como hermanos. Y es que entre judíos, cristianos, que somos una sola familia. Podríamos agregar aquí a los musulmanes porque al final venimos de Abraham. Pero la idea de Jesús es que seamos uno solo. Yo creo que eso es lo que deberíamos de andar buscando nosotros, pensar en unidad, en una unidad de los cristianos, una unidad que busque más unificar, que busque dialogar, que busque la sinodalidad
en vez de la separación, en vez del alejarme del otro. Yo creo que cuando buscamos la unidad en la iglesia, la unidad entre los que piensan diferente, la unidad entre los que no me caen bien, la unidad entre el que es acelerado y quiere cambiar las cosas, la unidad entre todos, la iglesia camina. Y aparte de eso, estamos cumpliendo el mandato último de Jesús, que es que el discípulo amado honre a su madre y que sea esa unión entre las dos comunidades. Quise hacer esta enseñanza para que veamos la importancia de poder hacer un estudio, porque ya estamos terminando este módulo 3 pues, la importancia de poder hacer un estudio de este tipo, que me hace ver a mí que varias escenas probablemente no sucedieron, pero no por eso le puedo restar importancia. Si yo le restara importancia a la escena de Juan en la cruz, eh, sería un ignorante, la verdad. ¿Por qué? Porque me da tanta información. Imagínense la imagen les he dejado tres hipótesis, tres propuestas, de las cuales ustedes pueden sacar la que más les guste. Yo les reiteraba, a mí en la particular me gusta mucho lo eclesial porque lo que busca es unidad. Y yo siempre ando buscando la unidad entre todos. Entonces, esto nos ayuda a poder, el día que nos toca hacer una prédica, poder llevar aspectos de verdad, llevar carne, llevar manjar a los demás hermanos, y no solo llevar lechita, no llevar comida para bebé como llevan la mayoría. El otro martes, con la clase final, vamos a ver, y se los voy adelantando. Yo el día del el Viernes Santo hice un audio en el cual decía que Jesús no murió por nuestros pecados. Pero, pues, en un audio es muy difícil hacer todas las aproximaciones. Pues el otro martes lo vamos a hacer. Vamos a tratar de ver todo el desarrollo de la muerte de Jesús, por qué los discípulos decidieron presentar a Jesús de esa manera cuando el Jesús de la historia fue otro, como hemos visto a lo largo de de estos cuatro evangelios. Cada uno mostró la idea de un Jesús para una buena nueva, una buena noticia. Yo creo que hoy, lejos de decir pasó o no pasó, deberíamos de pensar en llevar la buena nueva a todos los hogares, a todas las casas, la buena nueva de Jesús, esa de que el Dios el eterno o el eterno quiere vivir en el ser humano para hacerlo libre y feliz, para compartirle la eternidad en la finitud de la vida, sabiendo que después de esta muerte, después de que acabe lo finito, estaremos en plenitud con el eterno, viviendo uno solo. Vamos a dar gracias al Señor por este momento. Señor Jesús, te damos gracias porque eres nuestro Maestro. Gracias, Señor, porque tus enseñanzas han cambiado el mundo, han sido sin duda obra de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sigues inspirando miles de personas. Gracias, Señor Jesús, porque tu ejemplo de vida hace que muchas personas cambien, que recuperen sus vidas. Tú sigues obrando a través de nosotros, a través de, de este ministerio hermoso, Señor. Tú sigues obrando porque muchas personas se siguen salvando. Muchas personas siguen encontrándote en la voz de un hermano, en la escucha de una enseñanza. Te siguen encontrando, Señor, y siguen encontrando el sentido de sus vidas. Gracias, Jesús, porque estás ahí dándole sentido a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque siempre pusiste todo de ti, siempre diste todo de ti para poder cambiar un mundo que sigue cambiando. Te pedimos que nos ayudes a cambiar el mundo de este nos toca vivir, que podamos parecernos más a ti, pero sobre todo para poder vivir la vida de Dios Padre que se entrega por completo, que es un amor infinito, que nos quiere hacer libres y felices a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madrecita linda, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahorita mismo paro la grabación. Ujú.
¿Dónde está esto? ¿Dónde está?